Este tema de la norma de la 29783, todos ya más o menos tienen algo entendido de los cambios que han habido últimamente, de, de esta legislación que obviamente ha traído toda una revolución en las diferentes industrias. Lo bueno de esta norma en un inicio era su tema sancionador, ¿no? Tenía una normativa penal, ¿no? Pero que ahora último ha cambiado y se ha vuelto un poco más blanda. Aún así sigue siendo, tiene una normativa penal, pero solamente para casos muy graves, ¿no? Y va para los responsables directos, ya no necesariamente para el representante legal de la empresa. Pero igual, obviamente, su sanción es grande, su sanción económica también. Las multas por esto no bajan o no descienden de los 150 UITs, ¿no? Entonces es alta la multa de todas maneras, ¿no? La más leve de todas. Así es que todavía sigue siendo, obviamente, algo muy importante que las empresas tienen que empezar a aplicar, ¿no? El decreto supremo 005, su reglamento, que también ha tenido modificaciones últimamente, y les voy avisando que para el próximo año hay dos comisiones que están trabajando justamente sobre todo el tema de los exámenes ocupacionales y lo que es los formatos, ¿no? La adecuación de los nuevos formatos para gestionar la parte de seguridad, ¿no? Eso se viene para el próximo año. Y la formación. Actualmente, para hacer medicina ocupacional, uno tiene que tener la maestría de salud ocupacional, ¿no? En el caso de los médicos. En el caso de los otros profesionales, tienen que tener estudios relacionados a la parte de seguridad y salud. Ya, o sea, un ingeniero industrial, pero un ingeniero industrial que no tenga una especialización o subespecialización o maestría o algún tipo de posgrado en seguridad y salud, no puede encargarse de todo un área de seguridad y salud en el trabajo. En el caso de los médicos, tiene que haber una maestría de por medio. Si no tienen una maestría, tienen que tener un diplomado, ¿no? Y este diplomado tiene que tener los creditajes necesarios. Y aparte de eso, tener un curso de 48 horas, ¿no? Y el curso de 48 horas va relacionado a lo que es pruebas funcionales, ¿no? Y eso básicamente. ¿Qué cambios se viene para el próximo año en cuanto a las competencias? Bueno, todavía se va a dar el chance de estos 3 años para la parte de la diplomatura. En el caso del magíster, el magíster va a tener que acreditar que en los últimos 5 años ha estado recibiendo capacitaciones en temas de seguridad y salud. Cualquier tipo de capacitación o especialización. Las organizaciones como SOPESO, SOMOMA, AICO, etcétera, ellas van a regularizar a todos sus integrantes para que puedan tener una representación dentro de las mesas de trabajo que va a haber por parte del sector público, en este caso el Ministerio de Salud, ¿no? Y DIGESA pasaría, o sea, toda la carga de DIGESA pasaría directamente a la parte de lo que es el área encargada de Sensopas, ¿no? Todo sería encargado por Sensopas directamente, ya no por DIGESA. Bueno, estos son más o menos los cambios para el próximo año que se han conversado últimamente, ¿no? Ahora, esta ley, ¿qué tiene como objetivo? Como objetivo principal de la ley es promover la cultura de prevención de riesgos laborales en el país, ¿no? El Estado como un rol fiscalizador y de control, el empleador tiene el deber de prevención y los trabajadores y sus organizaciones sindicales velar por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa. ¿No? Eso básicamente son sus objetivos principales. El Estado asume un rol fiscalizador con quien obviamente con el Ministerio de Trabajo y en parte también con el Ministerio de Salud. El empleador tiene que tomar todas estas medidas, todas estas normas legales para empezar a promover la prevención dentro de su organización y los trabajadores, ¿no? Tienen que empezar a cumplirla, difundirla, ¿no? Y hacerla cumplir frente al resto. A veces, ahora último, se ve de manera contraria, ¿no?
el empleador está tratando, por la cuestión normativa que tiene, en la carga legal que tiene encima, está tratando de implementar todo esto, y más bien el trabajador es el que se rehúsa a velar por temas de su salud, cosa que obviamente incluso extraña a muchos extranjeros, ¿no? Porque obviamente los trabajadores son tan renuentes a aplicar esta normativa. Y todo esto es por un tema cultural, ¿no? O sea, en nuestro país todavía no hay cultura de un trabajo en condiciones adecuadas. Eso falta bastante. Y el trabajador necesita de tener unas condiciones apropiadas, ¿no? Y no se da cuenta de ello porque que no solamente no va a ser perjudicial para su salud, sino que va a ser mucho más productivo para la organización. Incluso la organización puede entender esto de una buena manera, pero a veces los trabajadores no. Y más bien piensan que es un tema de que es un fastidio, ¿no? Muchos trabajadores prefieren no usar sus equipos de protección con tal de hacer sus trabajos más rápido, ¿no? Entonces es un tema que también se tiene que empezar a trabajar. Esta ley está basada en 9 principios, ¿ya? Esto es importante que ustedes lo sepan, aparte que entre en el examen, ¿ya? Estos 9 principios son importantísimos. ¿Por qué? Porque no solamente los principios están basados en las normas internacionales, sino que bajo estos principios es que se ejercen las sanciones respectivas por parte de las diferentes instituciones. Puede ser obviamente una organización pública como el Ministerio de Trabajo, o también puede ser una organización privada, ¿no? Una organización un proveedor que trata, un cliente que trata de homologar a sus proveedores, bajo estos principios es que justamente lo puede auditar. El primero de ellos es el principio de prevención. El principio de prevención radica principalmente en lo que es en el compromiso que tiene la organización de hacer cumplir toda la normativa frente a sus trabajadores. Es el principio de prevención. ¿Y cómo? Obviamente dando todas las facilidades necesarias para que este principio se cumpla. Formando un comité, dando a cargo un supervisor, delegando algunas funciones, contratando un médico ocupacional, ¿no? Imponiendo diferentes tipos de jefaturas, ¿no? A cargo de la parte de seguridad. Ese más que nada es el principio de prevención. El principio de responsabilidad. ¿A qué se dirige el principio de responsabilidad? La norma indica de que el principio de responsabilidad está regido en las personas que se comprometen a hacer el trabajo de seguridad o vigilar el trabajo de seguridad. Por ejemplo, si yo dentro de mi identificación de peligro y evaluación de riesgos digo que el proceso A tiene tales riesgos, ya está controlado de tal manera, y aquí es el responsable de hacerle el seguimiento a ese proceso y a ese control. Entonces yo delego responsabilidades. Al delegar responsabilidades, cada uno de ellos tiene una misión de hacerlas cumplir, ¿no? Frente a la norma. Y aparte de eso, estas personas que están encargadas tienen que darle cuenta al comité. Y el comité es el responsable final. ¿Ok? El principio de cooperación. El principio de cooperación es que todos los trabajadores estén involucrados, tanto representantes del empleador como representantes de los trabajadores. Todos tienen que estar involucrados en el tema de seguridad y salud. Tienen que hacerla cumplir, como la mencioné anteriormente, ¿no? Y tienen que estar enterados. Todos tienen que conocer cuál es el reglamento de seguridad. Es un documento que tiene que estar dirigido hacia todos. El principio de información y capacitación, ¿no? Que va de la mano del conocimiento, ¿no? Todos los documentos de seguridad y salud tienen que estar a la mano de todos los trabajadores de la empresa. Es decir, si yo soy un trabajador de una clínica y le pido a la empresa, ¿sabe qué? Necesito saber cuál ha sido el último reporte de incidentes del año, ¿no? Obviamente con una justificación, tampoco no lo voy a pedir por gusto, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero justamente trabajar de repente el tema de incidentes en mi área, ¿no? La empresa no se lo puede negar, se lo tiene que dar. Si había accidentes mortales, también. O sea, yo soy trabajador de alto riesgo, estoy trabajando en alturas, ¿no? Y quiero saber cuál ha sido el índice de mortalidad por trabajar en esto dentro de la empresa.
la empresa me lo tiene que brindar, no me puede negar esa información, ¿ya? Y si no, obviamente todo depende del tipo de organización y cómo y a quién se lo tengo que pedir. No voy a ir de frente al gerente de seguridad o al gerente general o al gerente de recursos humanos a pedir esta información, ¿no? Tiene que seguir sus líneas, su camino. Pero igual, o sea, a lo que voy es que cualquiera puede pedir esta información a su jefe inmediato superior y este le tiene que brindar o hacer gestionar que esa información le llegue, ¿no? El principio de gestión integral, bueno, todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? La gestión tiene que ser de manera integrada hacia toda la organización y obviamente estar enfocada sobre todo en el proceso. El principio de atención integral de la salud. La organización se hace cargo de la salud de los trabajadores, de los riesgos que se han identificado dentro de la empresa, ¿no? Y riesgos que obviamente impactan directamente sobre el trabajador y que hacen que estos riesgos no sean tolerables. Entonces, estos riesgos están identificados como no tolerables. ¿Por qué? Porque pueden perjudicar la salud del trabajador. Entonces, esos riesgos son los que la empresa asume, ¿ya? Y no, por ejemplo, los otros tipos de riesgos de enfermedades comunes, porque ya en el módulo de enfermedades ocupacionales ustedes habrán visto qué es una enfermedad común y qué es una enfermedad profesional. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que está en contacto, trabajo en la recepción, ¿no?, de un centro de trabajo y estoy en contacto con múltiples personas en época de invierno y me enfermo de gripe, eso, por ejemplo, la organización no tiene por qué ocuparse, porque obviamente el proceso gripal puede haberlo adquirido dentro o puede adquirido fuera y obviamente a menos que haya una causa o un foco directo, ¿no?, un peligro, ¿no?, una fuente directa que pueda ocasionar eso. Pero obviamente es algo muy eventual y eso es considerado una enfermedad común y eso no abarca que la organización sea responsable de eso, ¿no? ¿Que puede tomar acciones? Sí, puede poner una ventanilla, ¿no? Una ventana puede tomar acciones para tratar de disminuir el riesgo hacia sus trabajadores, pero no es un riesgo directo de la empresa, ¿no? La consulta y la participación. ¿Cómo se hace la consulta y participación? Justamente en el momento de las elecciones. Las elecciones se convocan hacia todos los trabajadores de la empresa, de la organización, todos los trabajadores tienen que participar emitiendo su voto para quién van a ser sus representantes, ¿no? Todos tienen que participar en esto y si es que va a haber algún documento o alguna gestión específica que va a impactar dentro del trabajo, ¿no? Por decir así, ¿saben qué? A partir de ahora ya no voy a necesitar estibadores, a partir de ahora voy a usar montacargas, y ya no voy a necesitar estibadores. Entonces, esto va a afectar de repente el puesto de trabajo de algunos, pero para que reubicarse, ¿no?, capacitarse en otra área, todo eso se tiene que implementar. No es que de buenas a primeras se tienen que hacer los cambios, ¿no? Principio de la primacía de la realidad. Cuando ocurre un accidente, que también ya lo he visto en el módulo anterior, cuando ocurre un accidente, en este accidente se tiene que investigar ampliamente, ¿ya? La investigación de los accidentes tiene que ser como si fuera, como ven estas películas de investigadores, ¿no?, de crímenes, algo así, ¿no? La escena de donde sucedió el accidente tiene que quedar inmovilizada, tienen que tomar fotos, tienen que levantar toda la información necesaria, tienen que levantar toda la evidencia. Prácticamente es la manera correcta de hacer un levantamiento de información de un lugar donde ha ocurrido un accidente, ¿no? Tratar de recabar toda la mayor información posible y se hace la investigación y se hace un informe final. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Como le decía al inicio, el papel puede aguantar todo, ¿no? El papel puede decir que, bueno, el accidente sucedió por responsabilidad, un acto inseguro del propio trabajador. Pero si yo veo, por ejemplo, soy el inspector del Ministerio de Trabajo y digo, a ver, bueno, este accidente sucedió, y según ustedes, fue por descuido del trabajador. Y yo voy al área donde está trabajando, donde ocurrió el accidente, y veo que no hay señalizaciones, los caminos son estrechos, hay obstáculos en los caminos, en otras palabras veo todas las condiciones inapropiadas e inseguras. Entonces, ¿qué prima ahí? ¿El papel que me dice el informe que fue culpa del trabajador o la realidad que yo estoy viendo como argumentos de la inspección? Lo que prima ahí es la realidad, entonces ahí es la primacía de la realidad lo que va a prevalecer, ¿no? El principio de protección va dirigido más que nada a lo que es el salvaguardar a todos los trabajadores, implementándolos con los equipos e instrumentos necesarios para que puedan hacer su trabajo.
¿no? Y que aparte de eso tengan que tener los seguros correspondientes. En este caso, si es un trabajo de alto riesgo, tiene que tener su seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Entonces, todo eso implica el principio de protección de la norma. Entonces, estos 9 principios, ¿no?, son los principales, fundamentales que obviamente tienen que conocer de esta normativa. El ámbito de aplicación. ¿Dónde se aplica? Bueno, obviamente ya lo saben, se aplica a todo nivel. Sector servicios, sector público, sector privado, trabajadores por cuenta propia, los que emiten sus recibos honorarios también están involucrados en este tema, ¿no? Entonces, todos aplican a esta nueva normativa. Que obviamente todavía falta bastante regularizar, ¿no? Pareciera que en estos pocos años que han pasado ya se saturó el mercado, ya obviamente ya saben mucho de la norma y ya se está aplicando. Es todo lo contrario, ¿no? Recién obviamente está comenzando todo porque dentro del área de salud, por ejemplo, los que son médicos acá, trabajan aparte del sector de, bueno, en el caso de salud, aparte del salud, trabajan en algún área privada, de repente en una clínica, un policlínico o algo. Docencia. Ya. ¿Tú? Clínica, ¿no? ¿Tú? Asistencial. Ya. Bueno, usted es, bueno, trabaja también en varios lugares, ¿no? Pero obviamente dentro de su profesión. Ya. La pregunta es, ¿todos están en planilla? Bueno, muy aparte del segundo, porque el segundo es un trabajo eventual, ¿no? ¿Está en planilla? Sí. Uno. Ustedes tampoco. Ustedes, bueno, tampoco, ¿no? Emiten su recibo honorario, ¿cierto? Ya. En ese sentido, ustedes son unos subcontratistas de la empresa, ¿no? O sea, brindan un servicio específico a la empresa, ¿no? Puede ser servicio médico, docencia, lo que sea, ¿no? Ya. La pregunta es, yo por ejemplo tengo mi clínica. Si yo tengo mi clínica y contrato al cirujano, al servicio de cirugía, para tengo un policlínico pequeño, ¿no? Y para que obviamente, bueno, cumplo con toda la normativa que manda el Ministerio de Salud y decido abrir una sala de operaciones. Trabajo con un cirujano. Pero el cirujano no lo voy a poner en planilla porque, bueno, por diferentes razones no me conviene ponerlo en planilla. Yo lo contrato por sus servicios, ¿no? Porque a veces es eventual, no todos los días hay cirugía, recién está empezando mi clínica, ¿no? Entonces, y el cirujano me dice, sí, contrátame, me pagas, te doy mi recibo honorario, factura de repente incluso, ¿no? Te doy mi recibo honorarios y yo trabajo con mi personal. Traigo mi enfermera, mi ayudante de cirugía, etcétera, etcétera. Ya. Ok. Entonces, hasta ahí todo bien, hacen su servicio y me empieza a ir bien. Incluso de repente me va tan bien que empiezo a tener varias cirugías ya especializadas, ¿no? Traumatología, hasta cirugía plástica, bueno, en fin, ya. Y obviamente tengo que tener todo un staff de cirujanos de diferentes especialidades, ¿no? Y como comencé con porque lo que les cuento es lo típico que sucede, ¿no? Ustedes lo conocen. Y entonces, como comencé con un cirujano, y ese cirujano obviamente fue la piedra angular para que este servicio crezca, a él lo pongo como jefe del servicio. Y a él agarro y le digo, tú hazte cargo, tú traes tu equipo, tu personal, tus especialistas para que hagan tal tipo de cirugía, tu anestesiólogo, todo le digo. Y tú, a ti nomás te pago, ya, por recibo honorarios, por factura, lo que sea. Ya. Desde el momento que era un solo trabajador, un solo cirujano, y todavía no tenía un staff, ¿no? De ese momento, igual se convierte en un proveedor mío, ¿ya? Y si es que ocurre algún problema de salud, por decir, una de sus trabajadoras, ¿no? de su enfermera, su instrumentista, se cortó, se pinchó, sucedió algo, se contagió de hepatitis B, VIH, igual. ¿Ya? El servicio estaba a cargo del cirujano, ¿no? Él le iba a pagar a la instrumentista, ¿ya? Pero ¿quién es el responsable de ese accidente que ocurrió? Porque es un accidente de salud. ¿Quién es el responsable de eso? ¿El cirujano o yo que soy el dueño de la clínica?
el cirujano, el dueño de la clínica. Los dos son responsables. Yo, porque debí controlar cómo hace ese trabajo, porque de repente pues, me trae una siguiente instrumentista que de repente recién está terminando la universidad o recién terminó la universidad y no tiene mucho conocimiento del tema, etc. O muy al margen que me vaya a traer a alguien muy preparado, o puede ser también recién egresada, pero que obviamente tiene mucha pericia, o aparentemente tiene mucha pericia, pero de repente pues el instrumental con el que estaba trabajando lo trajo él y no era el adecuado, ¿no? O de repente yo le di un instrumental que yo consideraba adecuado, porque yo no soy cirujano, ¿no? Y obviamente ocurrió el problema. Entonces, cualquiera de estas cosas que haya podido suceder, yo debía haberlo previsto como dueño de la clínica. Entonces, ¿qué es lo que yo debía haber hecho? Debía haberle dicho, bueno, o sea, cumples con todas tus normas de bioseguridad, etcétera, etcétera. No, sí, yo tengo experiencia, etcétera, ya, ok. Pero acá, entonces, tenemos papelito a mano. Traeme un protocolo de seguridad, de bioseguridad que tú tengas. Entonces, papel manda. Y eso manda también el Ministerio de Salud. Ya. Ok. Igual, sucede este accidente de hepatitis B o VIH, lo que sea. Y la enfermera, pues obviamente preocupada, dice, no, ¿a quién demando? ¿Le demando al cirujano o le demando a la clínica, al dueño de la clínica? ¿A quién lo demando? ¿No? Para que obviamente me he contagiado, ¿no? O yo me las arreglo sola, ¿no? Alguien es responsable acá, va a decir la enfermera. Entonces, como digo, los responsables son los dos. ¿Por qué? Porque si sucedió esto, vamos a poner en tela de juicio, como somos médicos siempre ponemos en tela de juicio todo. La enfermera se contagió de hepatitis B o de VIH por el pinchazo o ya lo tenía. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo creen ustedes que yo debería haber sabido que eso se produjo ahí o se produjo antes? Preocupacional, ¿no? Entonces, ok, sé que obviamente suena un poco difícil de creer, pero debería de ser así, ¿no? Si yo tengo un personal a cargo y va a estar en un riesgo, ¿no? Por el tipo de actividad que hace, en este caso el cirujano, bueno, pues le tienen que pedir un examen médico a ese trabajador para que ver cómo es su condición de salud en ese momento, ¿no? Eso es lo correcto. Que no se haga es otra cosa, pero eso es lo correcto. Entonces, ante cualquier evento que suceda, ¿no? El fiscal, el juez, etcétera, no va a decir, bueno, pues confío en la buena fe de la señorita, que obviamente está completamente sana, no hay problema. Incluso para este tema de ser instrumentista, se necesita una persona que tenga buena concentración, que obviamente tenga un nivel psicológico bastante apropiado, etcétera, etcétera, ¿no? Para el tipo de trabajo que hace. Entonces, obviamente, si después detecto que la señorita pues tiene un problema psicopatológico de fondo, ¿no? Entonces, también puede influir en el caso. Entonces, ¿ven por qué es importante? O sea, por eso dice ahí, la ley lo dice, tal cual, hasta los trabajadores por cuenta propia. Así lo dice la ley. Trabajadores por cuenta propia. Si yo tengo mi régimen horario es igual. Yo como médico que presto un servicio y mi trabajo es de riesgo, yo debería de hacer mi propio examen médico, ¿no? Y entregarlo a la clínica, al lugar donde voy a trabajar, voy a ejercer mis actividades. Incluso si ustedes han revisado en el módulo de la parte del seguro complementario de trabajo de riesgo, la parte de salud está considerada como un trabajo de alto riesgo, por el tipo de riesgo biológico que está. Trabajadores de salud y odontológico, ¿no? La pregunta es, ¿a cuántos de ustedes les han dado un SSTR alguna vez en su vida? Ustedes que han sido internos hace poco, el practicante también debe tener su seguro complementario de trabajo de riesgo, porque está haciendo una actividad de salud y ya estás ejerciendo prácticamente una labor, prácticas preprofesionales, que también la ley lo estipula. ¿Cuántos de ustedes han tenido un seguro complementario de trabajo de riesgo? ¿Un hospital que les haya gestionado eso? Ninguno, o que yo sepa, hasta ahorita creo que ninguno, ¿no? Ningún interno creo que tiene ese tipo de seguro. Tienen un seguro, por ahí algunos, que es muy básico, pero
que no es un seguro de complementario de trabajo a riesgo, ¿no? Entonces, ven que todavía falta mucho por hacer dentro de nuestro mismo sector de salud, ¿no? Y obviamente más ahorita nos estamos involucrando a veces en la minería, en las industrias, pero en casa también tenemos que aplicar estas normativas, ¿no? Entonces la norma te dice eso, trabajadores con cuenta propia, todo el tipo de sector privado y el sector público también. Comprende toda persona bajo la modalidad formativa, ¿no? Como decían los practicantes y los trabajadores autónomos. También se incluye a todo aquel que sin prestar servicios se encuentre dentro del lugar de trabajo. Existe una política nacional de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Bueno, se formula la política, se pone en práctica y se reexamina cada cierto tiempo, que está dirigido por el Ministerio de Trabajo, en este caso a su superintendencia, que es la SUNAFIL, ¿no? Y que tiene una comisión trabajadora que está de la mano con el sector salud, ¿no? Este más o menos es el esquema que se trabaja. El Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, hay un Consejo Nacional, ¿no? Que están representantes del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y de Salud, ¿no? Y el Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, o sea, por regiones, ¿no? Por cada una de las regiones. En cada región tiene que haber un consejo, ¿no? El rol suprasectorial de seguridad y salud en el trabajo, el Ministerio de Trabajo va por su lado, el Ministerio de Salud también va por su lado, dentro de sus competencias, pero de hecho que siempre van a tener temas en común. Y como van a tener estos temas en común, obviamente tienen que trabajar de la mano. Todas sus normativas. Y como han visto, las últimas normativas, o modificaciones de la normativa, prácticamente ha sido solamente por parte del Ministerio de Trabajo, cosa que debería ser por ambos lados, ¿no? En cuanto a la participación, este más o menos es el esquema como debería mejorar, como debería de realizarse la gestión según la normativa. Participación de los trabajadores, mejora continua mediante prevención y prevención, ¿no? Haciendo cumplir los principios del sistema de gestión de seguridad. Se dicta una política que sea específica, concisa, difundida claramente, actualizada periódicamente, ¿no? Y que exista una organización que mantenga liderazgo, perfiles, registros, comités, documentos, etc., ¿no? Una vez que se implementa esta organización, ¿no? Se tiene que tener una planificación y aplicación de la seguridad y salud, haciendo como un estudio de línea base, una planificación de sistemas y objetivos, luego hacer una evaluación del sistema de gestión de seguridad, ¿no? Con procedimientos, supervisiones, inventario de accidentes y incidentes, auditorías programadas, etcétera, ¿no? Y las acciones para la mejora continua. Una vez hecho la auditoría, el plan de acción. ¿Qué se va a hacer, no? Vigilancias, revisión de procedimientos, etcétera, etcétera. Entonces, eso más o menos es lo que dice la norma cómo que debe gestionar. Como ven este esquema, este es el esquema de la 29783. Si lo comparamos con lo que hemos realizado en la mañana de la ISO 18001, perdón, de la OSA 18001, tiene más o menos el mismo esquema, ¿no? Planificación, objetivos, políticas, organización, evaluación y acción para la mejora continua, ¿no? El empleador bueno, tiene que tener este enfoque del sistema de gestión de seguridad y salud, tiene que alinearlo a la legislación vigente y a instrumentos y directrices internacionales en el momento en que de repente algo para la organización no quede claro. Por ejemplo, ¿no? La ley, la 29783 me dice, ya, usted tiene que cumplir tal cosa con su reglamento y todo lo demás. Ya. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo me dedico a la industria química? ¿No? Como me dedico a la industria química, yo necesito protocolos internacionales para alinearme al tipo de actividad que yo realizo. Entonces, a eso es a lo que se refiere esto. Tener instrumentos y directrices internacionales que de repente la ley, la ley local no lo ha prevenido. A eso a lo que se refiere. No necesariamente a normas específicas de seguridad y salud internacional. La aplicación, lo que les decía antes, ¿no? La aplicación de estándares internacionales. Los empleadores podrán aplicar estándares internacionales en seguridad y salud del trabajo para atender situaciones no previstas en la legislación nacional, ya para estándares internacionales en general, pero si son estándares de seguridad de salud y no se propone la meta, tienen que cumplir, ¿no? Aplicación de las normas sectoriales, también eso puede variar. Muchos de ustedes creo que vienen de provincia, en cada región pueden haber ciertas modificaciones de la norma, por ordenanzas,
¿no? Estas ordenanzas tienen rango de ley, y esos rangos de ley se pueden obviamente, pueden ser algunas modificatorias que deben cumplirse según la región. ¿No? El reglamento sectorial que establezcan las obligaciones y derechos superiores a los contenidos en la ley, el reglamento prevalecerá sobre estos, ¿no? La política del sistema de gestión, ¿no? Bueno, obviamente las recomendaciones de cómo tiene que ser lo que dice la ley. Ser específica para la organización y apropiada al tamaño y a la naturaleza de sus actividades. Ser concisa, ser difundida, ser actualizada, como ven, esto es lo que dice la normativa. La normativa dice eso, pero no le dice cómo realizar o cómo sacar la política de la empresa, ¿no? De la organización en el tema de seguridad. Entonces ya hemos visto cómo hacerlo, ¿no? Todo depende de nuestros objetivos y estrategias. Bien, la organización del sistema de gestión, tiene que haber un sistema de gestión que el empleador obviamente tiene que definir e implementar diferentes documentos, ¿no? Estas son las obligaciones del empleador: garantizar la seguridad, definir y comunicar, disponer una supervisión efectiva, cumplir los principios del sistema de gestión, establecer y aplicar y evaluar una política y un programa en materia de seguridad y salud, asegurar la adopción de medidas efectivas que garanticen la plena participación de los trabajadores y proporcionar recursos adecuados. Solo las empresas que cuenten con 20 o más trabajadores tienen la necesidad de tener un comité. Los que tienen menos de 20 trabajadores solamente necesitan un supervisor. Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios incorporan un miembro del respectivo sindicato en calidad de observador. Esto es algo importante también. Esta nueva normativa de la 29783 ya viene a raíz de ¿quién? Viene a raíz de la fuerza de los sindicatos. Los sindicatos son los que han hecho que nazca esta normativa, que se pueda realizar esta normativa, ¿no? Esa es la fuerza de esta norma. O sea, los sindicatos de la CGTP, los sindicatos de mineros, todos ellos son los que han podido realizar que esta normativa se llegue a dar. Así es que en parte tenemos que agradecer a alguien, hay que dar su mérito en ese caso. Los representantes de los trabajadores, ser trabajador del empleador, ¿no? Son los requisitos para ser miembro del comité. En el caso de representantes de los trabajadores, tiene que ser trabajador del empleador, no tenía, tener 18 años de edad como mínimo, de preferencia tener capacitación en temas de seguridad y salud del trabajo, elaborar encuestas que permitan tener conocimiento e información sobre los temas laborales. Y el representante del empleador designa a sus representantes titulares del comité entre personal de dirección y de confianza, ¿no? Entonces tiene que estar repartido entre los dos. ¿Cómo se eligen los representantes? Se realiza mediante un proceso electoral, está a cargo de la organización sindical mayoritaria o la que afine el mayor número de trabajadores. De no existir sindicato, el empleador convoca la elección, la cual debe ser democráticamente votación secreta. ¿Se puede crear comisiones técnicas para casos específicos? Sí, ¿no? O un accidente o algún evento indeseado específico, se forma una comisión técnica específica nombrada por el comité para que pueda ver el caso en específico. ¿Quién nombra el supervisor de seguridad cuando no necesita un comité? ¿No? Las empresas que tienen menos de 20 designarán un supervisor, quien será elegido por los trabajadores, ¿no? Los trabajadores son los que deciden, no la gerencia. El supervisor también lleva un acto del libro, más o menos, tiene que llevar un registro donde consten los acuerdos adoptados. En el caso del comité tiene que llevar un acta, que tiene que ser de las reuniones mensuales y extraordinarias. ¿Qué facilidades deben tener los miembros del comité o supervisor de seguridad? Licencia con goce de haber. Esto también es una de las cosas que han mejorado en la última normativa. Los miembros del comité de seguridad tienen licencia con goce de haber para la realización de sus funciones. Son 30 días. Ojo, es licencia con goce para realizar funciones. Cuando yo algunas empresas dicen, o sea, tengo 30 días de vacaciones. No. Puede tomarse el día, pero para realizar alguna actividad de seguridad y salud. O sea, para hacer la investigación de un accidente, para ir a visitar a un trabajador por algún accidente o incidente, o viajar por cosas específicas en temas de seguridad, capacitaciones, ¿no? Pero todo en relación a sus funciones del comité. Protección contra el despido incausado, y eso es importante, ¿ya?
Si ustedes en algún momento llegan a ser miembros de un comité de seguridad y obviamente empiezan a aplicar todo lo que se les ha dicho acá y cosas más que pueden ocurrir en el camino, van a darse cuenta que en algunos casos van a ser una piedra en el zapato para la organización, porque la organización siempre lo ve como un gasto más que una inversión. Obviamente su misión de ustedes es convertir o cambiar esa perspectiva de la organización a que vean que su trabajo también es productivo, que su trabajo es una inversión y no un gasto, ¿no? Pero hasta que eso suceda, ¿no? Muchas veces convierte en una piedra en el zapato. ¿Por qué les digo? Porque, por ejemplo, dependiendo del lugar en que trabajan, no, tienen que cambiar tal equipo, tienen que cambiar tales sillas, tienen que cambiar tales muebles, tienen que proporcionar tales equipos de seguridad, tienen que hacer esto, tienen que lo otro. Si escucha, este trabajador, este colega que se hace cargo del comité, está saliendo más caro, está haciendo un montón de cosas, y obviamente yo no puedo, tienen que hacer el chequeo, tienen que hacerle esto, tienen que hacer lo otro. Entonces, no, pero la ley lo dice, ya está bien, pero hasta que obviamente la organización no lo entienda, lo puede entender como una piedra en esa parte. Entonces, ¿qué puede pasar? Que dice, no, hay que sacarlo del bolsillo. O sea, entonces, lo despedimos, lo cesamos. Y le buscamos la 100 razón y lo cesamos, ¿no? Entonces, la ley prevé eso, justamente, ¿no? La ley dice que los miembros del comité, sobre todo los titulares, están protegidos contra el despido causado durante 2 años que ejercen su función. Porque la función del comité es durante 2 años. O sea, que durante 2 años, si el presidente, el secretario, el vocal, lo que sea, miembro del comité, es una piedra en el zapato, o más que piedra en el zapato, yo lo pondría en lo contrario, es efectivo en su trabajo, es una seguridad, ¿no? La organización tiene que tolerarlo durante los 2 años, no bien dejar que ejerza sus funciones, por eso se lo protege de esa manera. Ahora, eso decía antes de la modificación. Según la modificación de este año, dice, aparte de los 2 años, ¿no?, que está protegido contra el despido incausado, tiene 6 meses más de protección contra el despido incausado, porque a veces dice, bueno, ya por fin terminó, ya salió el comité, lo sacamos ahí, convocamos a otro miembro, ya lo votamos, lo cesamos. Entonces ya están contando los días para votarlo y obviamente el nuevo cambio en la normativa dice que no, que tienen que esperar 6 meses porque sigue protegido contra el despido incausado, ¿no? Entonces, y esa es la manera en que obviamente se le protege también al trabajador en cierta medida, ¿no? Y obviamente no puede haber ningún tipo de cese, sino obviamente también la organización se tiene, aparte de una multa por esto, otros problemas también legales con el Ministerio de Trabajo. Facilidades para el desempeño de sus funciones en sus respectivas áreas de trabajo, 6 meses antes y hasta 6 meses después del término de su función. Esto también. Aparte del despido incausado, ¿no? Por decir así, terminó nuestra fecha del comité, pero quedó algo pendiente, un trabajo, una capacitación, un congreso, una investigación de un incidente, un accidente o algo por el estilo, ya ni siquiera pendiente que uno ha estado dirigiendo eso hasta de repente una denuncia, etcétera, ¿no? Entonces, los titulares del comité que ya cesaron, de sus funciones como comité, ¿no?, tienen hasta 6 meses todavía para seguir en sus funciones, y eso significa que todavía pueden pedir descanso con goce hasta después de haber, ejerciendo funciones del comité, ¿no?, hasta que obviamente el proceso quede finalizado, ¿no? Máximo 6 meses después de haber culminado su función como comité. Cuando queda una vacante al cargo del miembro del comité, por ejemplo, uno de ellos renuncia, ¿no?, un miembro del comité renuncia, ahí dice, no, justamente las razones por las que puede quedar vacante el vencimiento del plazo establecido para el ejercicio del cargo, en caso que los representantes de los trabajadores y supervisores de seguridad ya haya vencido. Inasistencia injustificada, esto es importante. Inasistencia injustificada a 3 sesiones consecutivas del comité o 4 alternadas en el lapso de su vigencia. Ok, de repente uno de los miembros del comité es el representante legal o uno de los gerentes de la empresa, pero nunca va, pues, ¿ya? Y si ya tienen 3 sesiones, el presidente,
O sea, ni siquiera el presidente debe tomar la decisión. Automáticamente, según la ley, este trabajador ya está fuera, ¿no? Pero tiene que declararse como inasistencia injustificada. ¿Y cómo se prueba eso? Mediante un acta, ¿no? El mismo día del acta se dice, el trabajador tal no justificó su llegada al comité, etcétera, etcétera, y se registra acá, ¿no? Eso tiene que haber evidencia, porque si no el trabajador puede decir, no, pero yo avisé al presidente, yo no iba a ir porque tenía que hacer tal cosa, porque me enfermé, por lo que sea, ¿no? Entonces, pero tiene que haber una evidencia de eso. Enfermedad física o mental que inhabilita para el ejercicio del cargo, o por cualquier otra cosa que extinga el vínculo laboral, ¿no? Entonces, los cargos vacantes son suplidos por el representante alterno, o sea, el suplente, hasta la conclusión del mandato. En caso de vacancia del cargo de supervisor de seguridad y salud, debe ser cubierto a través de elección de los trabajadores, ¿no? Documentación. Ya esto es lo que les toqué en el tema anterior y también entra en el examen, por si acaso. Ya, documentación del sistema de gestión de seguridad. Como le dice la norma, les pido política de objetivos. No dice cómo, pero es lo que les pide. Tienen que tener un documento de eso. Les pide un reglamento de seguridad. Les pide una identificación de peligro y corrección de riesgo. Tampoco les dice cómo hacerlo. Les pide un mapa de riesgo, que es diferente al mapa de procesos que les he mostrado. Les pide la planificación de la actividad preventiva. Les pide un programa anual de seguridad, que obviamente es el programa que termina después de hacer todo eso, ¿no? Les pide registros, ¿no? Y les pide un libro de actas del comité y el libro de actas de las elecciones. La política, ya la identificación de peligros y riesgos y el mapa de riesgos es lo que les pide que esté exhibido en un lugar visible, ¿no? Y cuando les digo que en un lugar visible, significa lo que les dije anteriormente, ¿no? Que esté al alcance. En caso de la política y el mapa, eso sí puede ir publicado y ser visible, pero en el caso del DIPER, que sea alcanzable, ¿no? Que esté un cuaderno, un file o algo, pero que esté alcanzable, ya sea en la recepción, en el lugar que sea adecuado. El registro, ¿cuántos años tiene que mantenerse el registro? Los registros de las investigaciones necesarias como monitoreo de agentes físicos, inspecciones internas y estatales, estadísticas, equipo de seguridad, inducción, capacitación, entrenamiento, simulacro, etcétera, mínimo 5 años. Registro de accidentes de trabajo, incidentes, 10 años. Y registro de enfermedades ocupacionales, 20 años. Los trabajadores y los representantes de las organizaciones sindicales tienen el derecho de consultar los registros del sistema de gestión de seguridad y salud, con excepción de la información relativa a la salud del trabajador, que solo será accesible con autorización escrita. ¿Ya? Todos tienen derecho a verificar los documentos, como le dije. Nadie, obviamente, está prohibido de revisar. ¿Okay? Lo único, como dice ahí, es que no pueden revisar la salud o el diagnóstico de los trabajadores. Y eso ustedes en algún momento como profesionales de salud, médicos ocupacionales dentro de una empresa, tienen que salvaguardar mucho esa información, ¿no? Porque muchas organizaciones, hasta ahorita, acá se viene siendo así, que el sector de recursos humanos o bienestar social tiene el diagnóstico de por medio, de la mano, ¿no? Por anticipado, de los chequeos incluso preventivos, de los chequeos preocupacionales, cosa que obviamente no debería hacer. Ellos no deben tener nada de la información médica, ¿no? Solamente la aptitud. La evaluación inicial se tiene que tener primero, para implementar un sistema de gestión, se tiene que tener una evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad, un diagnóstico del Estado, y una vez que se tiene que hacer el diagnóstico del Estado de cómo está la organización, se hace la implementación, ¿no? Y para eso tiene que haber una participación de todos, ¿no? De todos los trabajadores. Bueno, estos son algunos aspectos a considerar en el IPER, ¿no? Actividades, tareas rutinarias, actividades para las personas, comportamiento humano, peligros externos, peligros originados en las inmediaciones, etcétera, ¿no? Ya, esto.
El empleador debe informar al Ministerio de Trabajo todo accidente de trabajo mortal. Incidentes peligrosos, ojo, incidentes peligrosos también se informan al Ministerio de Trabajo, pero que sean peligrosos, porque obviamente ahí en una jornada laboral hay miles de incidentes, pero solamente se tienen que reportar los peligrosos, ¿ya? Y esos son también lo que se llama las estadísticas, no los incidentes entre comillas comunes, ¿no? Por decir, vi una cucaracha en el comedor o en el baño, es un incidente, pero no es un incidente peligroso, pues no va a afectar obviamente directamente la salud o los bienestar o el equipo, la infraestructura de esto. No, pero es un incidente, tampoco no se puede pasar por alto. Se va a informar, se comité, que informir, que de repente toman decisiones necesarias, todo. Una cosa es una cucaracha y otra cosa es un conjunto de cucarachas que obviamente salgan, no una infestación completa, y eso sí es un incidente peligroso, ¿no? O que vea una infestación de ratas o cosas por el estilo, ¿no? En algún área en específico, ¿no? Eso sí es un incidente peligroso, ¿no? Cualquier tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida e integridad física y psicológica del trabajador suscitado en el ambiente laboral. Los centros médicos asistenciales que atiendan por primera vez sobre el accidente de trabajo y enfermedad profesional registrada o los que se ajustan a la definición legal de estas están obligados a informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Es decir, si yo estoy en la clínica y viene un trabajador con su SSTR por un accidente de trabajo, yo lo tengo que atender y yo, como dentro de la clínica, yo tengo que notificar al Ministerio de Trabajo. No tengo que esperar que obviamente la empresa haga la notificación. Si yo trabajo en una empresa de salud ocupacional que hace chequeos ocupacionales y yo como estoy a cargo de los diagnósticos o de la aptitud, ¿no? Y encuentro uno de los trabajadores que está no apto porque se le encontró ya una enfermedad ocupacional, ¿no? Pero ya catalogado como enfermedad ocupacional, yo como empresa, como la clínica, tengo que informarlo directamente al Ministerio de Trabajo, ¿ya? Bueno, la novedad, como dice acá, a comparación de la normativa anterior, es del reporte del caso de accidente de trabajo, enfermedades profesionales y incidentes peligrosos, ¿no? Esa es la novedad actualmente. Esto es más o menos, obviamente, cómo es que tiene que reportarse este caso de los accidentes. El empleador o representante de la organización sindical de los trabajadores investigan cómo sucedió el accidente, qué medidas han adoptado y también lo reportan al Ministerio de Trabajo, muy al margen del accidente en específico que ha sucedido, ¿no? Y esto más o menos es justamente cómo es que se hace una investigación, ¿no? Como le dije, es todo un tema de investigación muy completo. Ya, algunas cosas puntuales. El tiempo ausente de trabajo por descanso médico producto de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Antes no le correspondía el reparto de utilidades. Ahora sí le corresponde el reparto de utilidades por el periodo prolongado de descanso que pueda tener. Bueno, esto del Código Penal también ha cambiado, como les dice, ¿no? El que no adopte antes el delito, que no adopte las medidas preventivas de seguridad está poniendo en riesgo la vida de salud, así como los trabajadores, no menos de 2 ni mayor de 5, y por inobservancia no menos de 5 ni mayor de 10. Obviamente esto se ha reducido ahora a 5 años nada más. ¿No? Entonces, esos son los temas puntuales en cuanto a la normativa de seguridad de salud.